La frágil tranquilidad que Marcus había construido con tanto esfuerzo estaba destinada a hacerse añicos. Una nueva amenaza empezó a proyectar su sombra larga y oscura por todo el mundo. Hablamos de un sindicato del crimen muy sofisticado y cruel, con sus redes metidas en los rincones más turbios de los delitos internacionales. Y ojo, que no hablamos de una banda callejera cualquiera, ni de un cártel de 3 al cuarto. Era una organización con un poder y una influencia enormes, que actuaba con una eficacia que te helaba la sangre y con una brutalidad que hacía pensárselo 2 veces, hasta a los espías más expertos. Sus métodos eran limpios si hacía falta, pero también terriblemente públicos, cuando querían enviar un mensaje. Se movían como fantasmas, sus jefes escondidos en el mayor de los secretos, y sus planes eran gigantescos y daban mucho miedo, dejando siempre un rastro de terror y desorden. Las operaciones del sindicato eran muy variadas, desde espionaje con la última tecnología, tráfico de armas ilegales, hasta manipular los mercados de todo el mundo. Pero lo que de verdad les importaba era el poder, y su objetivo final era tenerlo todo bajo control. Eran como un cáncer creciendo en los lugares ocultos del planeta. Sus células se multiplicaban y su influencia se extendía sin parar. A diferencia de los malos de la primera película, que solo querían dinero de forma bastante simple, este nuevo enemigo era más taimado y peligroso. Sus intenciones eran más complicadas y estaban muy conectadas con ese mundo secreto que Marcus conocía tan bien. No eran solo criminales, eran arquitectos del caos, como titiriteros moviendo los hilos desde lo más profundo del Hampa, con una red de contactos gigante y con recursos que parecían no tener fin. Lo que obligó a Marcus a volver, muy a su pesar, fue algo terriblemente personal. El sindicato, en su afán por conseguir lo que quería, se pasó de la raya. Atacaron demasiado cerca de lo poco que quedaba de la vida tranquila y protegida de Marcus. Secuestraron a alguien muy importante para él. Alguien que representaba esa pequeña esperanza de vida normal a la que se aferraba con todas sus fuerzas. Y esto no fue al azar. Fue un golpe calculado, una forma de demostrar hasta dónde llegaban y lo atrevidos que eran. La noticia le cayó a Marcus como un mazazo. Y ese miedo helado encendió de golpe el fuego que llevaba dentro. Un fuego que había estado apagado. La paz que tanto había buscado resultó ser solo un sueño, roto por la cruda realidad, su pasado, y los enemigos que había hecho. Siempre acabarían encontrándole. Este nuevo enemigo no era un simple grupo de matones cualquiera. Su llegada se sintió como un desafío directo, como un eco oscuro de ese mundo que Marcus había intentado dejar atrás con todas sus fuerzas. Empezaron a oírse rumores, GAP2S, al principio bajito, pero cada vez más fuertes, de que este sindicato tenía conexiones con su vida anterior, quizás incluso con el misterioso programa Apicultor, o con una versión corrupta de este. La precisión con la que actuaban, su conocimiento de las tácticas secretas, todo apuntaba a que sabían cosas que muy pocos fuera de ese mundo secreto podían conocer. Para Marcus, esto no era una misión más, era una terrible mezcla de su pasado y su presente, que le obligaba a enfrentarse a la idea de que la oscuridad contra la que luchaba tenía raíces mucho más profundas y cercanas de lo que nunca se hubiera podido imaginar. En el corazón de esta nueva y venenosa organización, había una figura misteriosa e imponente, alguien cuya identidad estaba tan bien guardada como los secretos más oscuros de la organización. Los rumores decían que este líder era un estratega brillante, totalmente despiadado, y que entendía las redes de espionaje mundiales de una forma casi sobrenatural. Algunos susurraban que era un hombre, otros que una mujer, pero todos estaban de acuerdo en lo terriblemente eficaz que era. No era un simple jefe mafioso. Era un visionario del mundo del crimen, organizando el caos con la precisión de un director de orquesta que dirige una sinfonía de destrucción. Sus motivos no estaban claros, pero su ambición sí: cambiar el equilibrio del poder mundial a su manera oscura, un nuevo orden mundial basado en el miedo y el control. Cuando Marcus empezó a descubrir más cosas sobre la organización, apareció un patrón preocupante: las tácticas, la forma de adelantarse a los hechos. La increíble osadía de sus operaciones se parecían muchísimo al entrenamiento y a los métodos de los apicultores. Esta aterradora coincidencia sugería que el líder de la organización no era solo alguien de fuera que había encontrado poder por casualidad, sino alguien que conocía muy bien el mundo secreto de los agentes de élite, alguien que quizás había pasado por una prueba tan dura como la del propio Marcus. El villano, que podría ser interpretado por un actor con la seriedad de Idris Elba, era como un reflejo oscuro de Marcus,
una prueba de cómo las habilidades especiales de un apicultor podían usarse para fines malvados, como una reina que gobierna una colmena basada en la corrupción. Las operaciones de la organización eran un ataque directo a todo lo que los apicultores debían proteger. Mientras los apicultores eran los guardianes silenciosos de la estabilidad de la sociedad, esta nueva organización crecía gracias a la inestabilidad. Se infiltraban en instituciones legales, corrompían a funcionarios y sembraban la discordia, todo mientras acumulaban poder y recursos. Su objetivo final parecía ser crear un imperio en la sombra, que no rindiera cuentas a nadie, controlándolo todo desde la oscuridad. Para Marcus, darse cuenta de que existía algo así, quizás nacido de las cenizas de programas parecidos, o liderado por un antiguo compañero caído, fue una traición muy grande a los principios que una vez defendió. Esto hizo que su misión fuera muy personal y llena de ideas enfrentadas. Lo que estaba en juego era muchísimo más peligroso que en su enfrentamiento anterior. El enemigo en el apicultor era como un cáncer, pero uno que se podía extirpar. Esta nueva organización era como una infección que se extendía por todas partes, amenazando a todo el sistema mundial. El líder no era solo un criminal, era un fantasma de su pasado, quizás el creador del mismo programa que lo formó a él, ahora convertido en todo lo contrario. Este enfrentamiento obligaría a Marcus no solo a luchar por la vida de su ser querido, sino también a enfrentarse al lado más oscuro de sus propios orígenes, una batalla contra el reflejo de lo que él podría haberse convertido si su sentido del bien y del mal se hubiera roto bajo las enormes presiones de la vida de apicultor. La noticia del secuestro golpeó a Marcus como si fuera un puñetazo, rompiendo en 1000 pedazos esa vida tranquila que tanto le había costado construir. Al principio se quedó helado, pero enseguida sintió una rabia fría, una rabia que conocía muy bien, la furia controlada del Beekeeper, que despertaba de su letargo. No lo dudó ni un segundo. No hubo debate en su cabeza una vez que cruzaron la línea. El sindicato había cometido un error mortal. Lo habían convertido en algo personal. Le habían quitado algo que Marcus, en su búsqueda de una vida tranquila, consideraba sagrado. Esas ganas que tenía de no volver a meterse en líos, algo que había marcado sus últimos años, desaparecieron como el rocío de la mañana bajo un sol abrasador. El mundo necesitaba de nuevo a un Beekeeper, quisiera él o no. Su decisión de actuar no nació solo de un deseo de venganza, aunque eso ardía con fuerza dentro de él. Era volver a algo fundamental para él, proteger a los inocentes, defender la colmena. En la primera película ya vimos de lo que era capaz para hacer justicia cuando Eloise Parker, su amable casera, fue víctima de unos estafadores. Esta vez había mucho más en juego, la amenaza era más peligrosa y la persona a la que protegía representaba su propia y frágil esperanza de un futuro. Esto no era solo rescatar a una persona, era enfrentarse a una oscuridad que amenazaba con tragarse todo lo que él, aunque fuera por poco tiempo, había llegado a valorar en su búsqueda de paz. Los primeros pasos de su misión fueron una clase magistral de precisión y sigilo. Marcus se movía como un fantasma, usando todas esas habilidades que el programa Beekeeper le había grabado a fuego. Reactivó viejos canales de comunicación que nadie podía rastrear, accedió a depósitos secretos de material especializado y empezó a reunir información sobre el sindicato con mucho cuidado. Sus métodos eran rápidos, eficientes y totalmente implacables. No dejaba rastro, solo susurros y miedo a su paso mientras empezaba a desmontar las capas exteriores de la organización enemiga. Cada dato que conseguía, cada agente enemigo que neutralizaba, le acercaba más al corazón del sindicato y a la misteriosa figura que lo dirigía. Pero este regreso no le salía gratis por dentro. Con cada acto de violencia calculado, con cada paso que daba de vuelta a ese mundo oscuro del que tanto había intentado escapar, Marcus sentía cómo se rompía un trocito de la paz que tanto le había costado conseguir. El cambio se notaba. El hombre tranquilo que cuidaba de sus abejas había sido reemplazado por el agente concentrado y letal. Sus movimientos se volvieron más medidos, su mirada más intensa. Era como un arma que estaban desenvainando, y el proceso era tan doloroso como necesario. El conflicto dentro de él se podía palpar. El hombre que deseaba una vida normal contra el Beekeeper que respondía a la llamada. Esta guerra interna sería un tema central, mostrando cómo cambiaba desde el vengador más directo de la primera película. Sección 9. El néctar de la redención. Un futuro forjado en fuego. El clímax del apicultor. 2 sería un enfrentamiento explosivo y cargado de emoción. Marcus, armado con la terrible verdad sobre los orígenes del sindicato y la identidad de su líder,
Los rastrearía hasta su fortaleza impenetrable, quizás un centro de mando de alta tecnología escondido bajo tierra o en lo alto de un rascacielos, como símbolo de su ambición y alcance. La batalla final sería una prueba brutal, poniendo a prueba cada habilidad que Marcus tenía, enfrentándolo no solo contra la guardia de élite del sindicato, sino al final contra su líder temible, el fantasma de su pasado, en una lucha que era tanto física como de ideas. El rescate de la persona secuestrada sería clave en este clímax, pero sería más que una simple excusa de la trama. Su seguridad representaría el ancla de Marcus a la humanidad, la razón real por la que se arrastró de vuelta desde el abismo. El reencuentro, en medio del caos y la destrucción, sería un momento muy emotivo, un rayito de luz en la oscuridad agobiante. Pero el verdadero punto culminante del viaje de Marcus en esta secuela estaría en su enfrentamiento con el líder del sindicato. Esto no era solo vencer a un enemigo, era enfrentar las partes más oscuras de su propio pasado, la posibilidad de que un apicultor se convirtiera en el destructor definitivo en lugar de un protector. Comparado con la primera película, donde Marcus era una fuerza imparable de venganza, El apicultor 2 traza un camino más sufrido hacia algo parecido a la redención. Su victoria aquí sería muy luchada, no solo físicamente sino también emocionalmente. Al vencer al sindicato y a su líder, no solo salvaría vidas, sino que también dejaría claro el verdadero propósito de ser un apicultor: proteger, no controlar, servir a la justicia, no usar el poder solo por tenerlo. El hecho de enfrentar y desmantelar una organización nacida del mismo mundo oscuro que el suyo y liderada por alguien que era como una versión malvada de sí mismo, sería un paso enorme para hacer las paces con su pasado. El final probablemente dejaría a Marcus cambiado, marcado para siempre por todo lo vivido, pero quizás con un camino más claro hacia adelante, aunque todavía incierto. El sindicato quedaría destrozado, pero las fuerzas que lo crearon podrían seguir ahí. La verdadera paz podría seguir siendo difícil de alcanzar para un hombre como Marcus, pero se habría ganado un poco de ella. Habría demostrado que incluso un arma creada en la oscuridad puede elegir luchar por la luz. La profundidad emocional explorada, las luchas internas enfrentadas y lo complicados que son los malos elevarían El apicultor 2 más allá de una simple secuela de acción, afianzando el papel de Marcus como un antihéroe verdaderamente fascinante, atado para siempre a la colmena, pero esta vez, quizás, bajo sus propias reglas, un guardián que de verdad se ha ganado su redención.